¿Qué es lo que ha pasado? Acordaos que el Registro de Ciudadanos de Guatemala había aceptado el pedido del juez Orellana de suspender la personalidad jurídica del movimiento Semilla. Nosotros aquí habíamos explicado que, aunque esa derecha burocrático-judicial guatemalteca tenía algunos aliados internos y tenía en cierta parte algún poder para intentar tumbar tanto al movimiento Semilla como en el mejor en la más optimista de sus previsiones, incluso tumbar la presidencia de Arévalo, que debería asumir en enero del 24, tenía algunos aliados, pero otros no tanto. Y ya ni siquiera estamos hablando, evidentemente, del movimiento Semilla, o de la movilización popular, o de dirigentes sindicales, o de dirigentes de comunidades originarias, sino incluso dentro del propio aparato del Estado, sectores que quizás no están políticamente alineados con el movimiento Semilla, ni mucho menos, pero no responden de forma tan directa a esa derecha burocrático-judicial. Uno de ellos habíamos dicho que era el presidente Alejandro Yamatei, que pese a formar parte del partido Vamos, había reconocido muy rápido la victoria de Arévalo en las presidenciales en la segunda vuelta, de hecho la misma noche, lo cual había sido evidentemente un movimiento de peso en términos políticos. Y otro de ellos era el Tribunal Supremo Electoral, que aunque tardó, reconoció los resultados. Bien, ¿qué es lo que hizo recientemente, en las últimas horas, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala? Básicamente frenó, anuló la suspensión del partido político Movimiento Semilla. Esto es muy importante. Recordad que al suspender o al acatar por parte del Registro de Ciudadanos esa suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, dejaba a los diputados de este partido, tanto a los actuales como a los de la próxima legislatura en la que Arévalo debería ser presidente, sin organicidad. No formaban parte de ese partido en términos legales, sino que eran diputados independientes. Y esto pues convertiría a Bernardo Arévalo potencialmente en un presidente sin partido. Bueno, esto, ¿quién lo había propuesto? Freddy Orellana, el juez. Lo había sustentado la fiscal general Consuelo Porras, que es un poco el eje de algunos de los nombres propios que está vertiendo Arévalo en su acusación de golpe de Estado, y el Registro de Ciudadanos, que, aceptando la acusación de que el Movimiento Semilla en su fundación en 2018 cometió irregularidades en las firmas, tenía sentido efectivamente suspender la personalidad jurídica del partido. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral ha anulado esta decisión y por tanto le devuelve la personalidad jurídica al Movimiento Semilla. Esto es un golpe duro para esa derecha burocrático-judicial, que ayer ya lo decíamos, que tenía muy difícil avanzar en este intento o seguir avanzando en este lawfare contra el Movimiento Semilla y contra Bernardo Arévalo, y a día de hoy están perdiendo algunos apoyos y parece claro que están en una posición de atrincheramiento que a día de hoy parece que será poco próspera. Habrá que ver, pero parece que será poco próspera. Parece evidente que hay ciertos sectores del aparato estatal y político guatemalteco que intentan tumbar al Movimiento Semilla y a Bernardo Arévalo, pero están, yo creo, que bastante lejos de lograrlo. Como digo, no solo la movilización popular, no solo buena parte de la política nacional, de la militancia nacional, sino también algunos sectores del aparato estatal están en contra por voluntariedad o por un cálculo de posibilidades, como quizá es el caso del Tribunal Supremo Electoral, pero el caso es que están en contra de este proceso, así que yo en lo personal le auguro pocos éxitos, la verdad. Pero bueno, habrá que seguir los acontecimientos. Lo importante es eso, que se ha anulado por parte del TSE la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. No sé si quieres comentar algo o sigo con No, es otras. algo que ayer ya dejábamos caer, ¿no? Cuando dijimos que la bancada iba a actuar como independiente, pero que el tribunal podía revertirlo y que finalmente no solamente no se perseguirá al presidente electo, sino tampoco al partido, o al menos en estos pasos que se van dando, haciéndose y deshaciéndose por parte de unos tribunales y otros, como os explicábamos ayer. Sí, me preguntan o nos preguntan por el chat cuál es la ideología que profesa el movimiento Semilla. Tenéis ese diferido en el que hablamos de esto. También tenéis algunos con Ben Keichin, por ejemplo, que hemos hablado. Pero bueno, por no dejarlo en el aire, tardó 10 segundos. Se le puede definir rápidamente como regeneracionista de la vida pública y de la política nacional y del Estado guatemalteco, socialdemócrata, urbano y con una composición de clase media formada y
prima bastante en todo lo que son los entornos universitarios. Esta es un poco una definición muy rápida, tenemos otras más profundas en diferido, pero así no ahondamos, que como digo, esto es un boletín en el que vamos a tocar muchas noticias. En cualquier caso, dejad vuestras preguntas porque las intentamos resumir o responder aunque sea un poco resumidamente. Bien, después, ¿qué más tenemos? Seguimos, como digo, en América Latina, pero nos vamos ya de Centroamérica. Pues mira, vamos a ir de norte a sur. Efectivamente. Vamos con Ecuador. En Ecuador, sabéis, lo hemos contado aquí, hemos estado haciendo seguimiento, que el candidato Daniel Noboa, de ADN, dio la sorpresa en la primera vuelta de las elecciones ecuatorianas y avanzó a la segunda vuelta. Este es un candidato un poco, podríamos definirlo como un progresista liberal, más o menos, pero ante todo anticorreísta, como una parte muy importante del espectro político ecuatoriano, por otra parte. Y la otra persona que avanzó a la segunda vuelta fue Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa. Y aquí hay un elemento fundamental, lo explico muy rápido, que habíamos comentado ya, que es... en Ecuador está pesando mucho, y es posible que esto defina la segunda vuelta, lo que en otros países se define como la grieta. Que esto ha pasado en casi todos los países latinoamericanos que han tenido procesos de socialismo del siglo XXI, izquierda antiimperialista del siglo XXI, como lo queramos llamar. Pasó en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay. En todos estos países se generó una suerte de grieta que básicamente define la política a grandes rasgos entre los que están a favor, en general, de esos gobiernos, pues el peronismo en Argentina, los gobiernos del MAS y de Evo Morales en Bolivia, el correísmo en Ecuador, el chavismo en Venezuela, y al otro lado, una especie de difuso sujeto político que lo que tienen en común es básicamente que están en contra de esos gobiernos. Bien, en Ecuador esto pesa mucho. Parece que la campaña va a ser correísmo contra anticorreísmo, y si eso es así, efectivamente Noboa tiene muchas posibilidades de entrar o de ganar en la segunda vuelta. Nos preguntan, sí, es cierto, me comentan que quizá este candidato no es, hago el matiz, progresista dentro del tablero político ecuatoriano. Ecuador tenía muchos candidatos de derechas con posibilidades de avanzar a segunda vuelta. Estaba Sonnenholzner, estaba Topic, estaba, si no me equivoco, Villavicencio y después Zurita. Y esta figura, Noboa, si bien es liberal, parcialmente liberal en lo económico, en lo identitario social no es una figura que en el marco político ecuatoriano se le pueda considerar como conservadora o se le pueda ubicar en el mismo espectro político que Sonnenholzner, Topic, porque no sería del todo correcto. O sea, si esas figuras si aceptamos el esquema derecha-izquierda, si esas figuras, Topic, Sonnenholzner y Zurita, Villavicencio, son la derecha ecuatoriana, podríamos decir que Noboa queda a la izquierda de estas figuras. A la derecha de Revolución Ciudadana, evidentemente, pero a la izquierda de estas figuras. Pero lo podemos, no sé si lo encuadraría tanto en izquierda-derecha eso, porque al final son cuestiones culturales que son importantes, pero yo lo metería más en algo liberal, que no solo económico, ¿no? Liberal social. Claro. Es decir, lo comparas con una derecha conservadora y esto es una derecha liberal en lo social. Es diferente, pero es derecha. Es decir, hay muchos partidos que pueden ser socioliberales de alguna manera. En este caso yo no sé si su política económica va por lo social, pero su política cultural o identitaria pues a lo mejor un poco más. Pero eso no lo convierte, yo creo, en izquierda. Pero eso es una apreciación que podríamos estar todo el día debatiendo. Quizá para el día de las elecciones ecuatorianas pues lo hablemos. Claro, si queremos dar una definición muy rápida, sí sería socioliberal o liberal en lo económico y, como mínimo, no se le podría considerar conservador en lo identitario. Dejémoslo ahí. La noticia que tenemos es básicamente que hay una encuesta que ha salido, de momento solo una que nos hayamos hecho eco nosotros al menos, y eso sí, cogedlas con pinzas porque las encuestas en América Latina están fallando estrepitosamente. De hecho, en Ecuador daban 5 candidatos, 5 candidatos a pasar a la segunda vuelta y fallaron, porque Noboa no era ninguno de esos 5 candidatos, o sea, imaginaos cómo están, pero la primera encuesta que tenemos es que
Si no se computan los indecisos y el voto nulo y en blanco, en esta encuesta, Noboa ganaría la segunda vuelta con un 55% frente a un 44-45% de Luisa González. De confirmarse esta encuesta, que como digo, tomémosla con pinzas, efectivamente estaría operando el anticorreísmo, el esquema correísmo-anticorreísmo, que esto sí se puede decir desde ya. Si la campaña electoral es correísmo-anticorreísmo, la Revolución Ciudadana no va a ganar las elecciones. Es imposible. Porque no hay más correístas que anticorreístas. No puede ser. Entonces Noboa pareciera, si esta encuesta fuese cierta, o estuviese en lo correcto, o se reflejase en la segunda vuelta, que habría sabido concentrar el voto anticorreísta de incluso de partidos de derechas. Después, pasamos a otro, ¿te parece? Sí, adelante. Venga, vamos entonces, por seguir norte-sur, con Bolivia. ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Por qué vamos a hablar de Bolivia? Bien, lo comentamos muy rápido. Básicamente parece que se profundiza, y esto tendrá peso electoral y tendrá peso político, y veremos saber en qué queda, pero parece muy claro que se está profundizando la grieta interna del movimiento al socialismo. Y esto es una situación de peso en la política nacional boliviana. La ruptura interna, yo no sé si se puede hablar de ruptura, yo creo que estamos cerca de poder hablar de ruptura interna del movimiento al socialismo, se está haciendo muy evidente y tendría, como digo, un peso clave en la política. Veremos a ver incluso si llega a haber dos candidaturas diferentes en las próximas elecciones. Luis Arce y Evo Morales tienen una relación muy mala, y no solo ellos en lo personal, que esto sería poco importante si queremos. Sus bases, su adhesión militante está profundamente enfrentada. Ya se demostró en un reciente congreso, en un reciente plenario del principal sindicato de Bolivia, donde se vitoreó tanto al candidato sindical de lo que sería el Evo Moralismo o del moralismo o del sector de Evo Morales y el candidato que representaría a la facción de Luis Arce, pero es que encima ya hay acusaciones de ciertos sectores del gobierno de Luis Arce que dejan caer, no con esas palabras, pero han venido a decir que hay un problema de narcotráfico en la región de Evo Morales. Ese ha sido el titular, que como mínimo como titular es terrible, evidentemente, para solventar esa cuestión interna del partido y del movimiento. Y Evo Morales, creo que fue ayer, básicamente ha acusado al gobierno, que al acusar al gobierno acusa al sector de Luis Arce, de estar intentando inhabilitar la candidatura de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. Entonces, la fractura interna del MAS parece lejos de solventarse. No parece a día de hoy que la solución política, la solución interna del conflicto del MAS sea la que está encima de la mesa, y de confirmarse y de seguirse en esta dirección podríamos llegar incluso a una situación de doble candidatura en las elecciones bolivianas. Va a haber que seguirlo porque aunque sea una cuestión interna o un movimiento político, bueno, es una cuestión interna, es una grieta interna del movimiento político más importante de Bolivia, evidentemente. Y podría incluso minar las posibilidades electorales del movimiento que a priori partiría como favorito en las elecciones en Bolivia. Ahí está. Bueno, es que de aquí podríamos comentar tantas cosas que no quiero entrar demasiado porque ya de por sí declaraciones del gobierno boliviano y las diferencias entre élites del nuevo entorno de Luis Arce, que al final viene a ser el delfín económico de Morales, pero es una tendencia más moderada, con otros intereses también regionales, es tan compleja. Solo hace falta ver cuál fue la reacción de los sindicatos frente al MAS durante el periodo postgolpista, ¿no?, de Yanine Áñez. Es decir, hubo muchas críticas a cierto pactismo institucional y que he oído algunos perfiles bolivianos fuertes con los que he podido hablar decir que han perdido un poco la calle, ¿no?, que es lo que tenían, y que podrán haber recuperado la institucionalidad, pero no es un movimiento que ahora mismo esté movilizando tanto como antes. Por eso Morales también quiere volver, pero están los problemas que ya tuvo en su momento con la Constitución y con las élites. Bueno, es tan interesante y tan complejo. Cuando se acerque un periodo clave y que nos dé para un monográfico, pues lo podremos extender. Bueno, de hecho, habrá que ver, porque depende cómo avance la situación, quizá incluso este tema daría para un monográfico, porque de verdad que la influencia política que tendría una ruptura del MAS en el país sería enorme, sería total. Pero más que nada por lo que niega, es decir, si el MAS va unido a las elecciones, en un principio debería ganarlas, es así.
y debería revalidar. ¿Con qué sector al frente? Bueno, eso es el tema. La cuestión es si lo dilucidan por la vía interna o con la ruptura. Bueno, pero también piensa que es un sistema de doble vuelta. No es tan peligroso el fin de la hegemonía unipartidista, porque todos los demás candidatos son de derecha, conservadora, liberal, algunos incluso de extrema derecha. Entonces, bueno, en un sistema de doble vuelta se puede llegar a hacer un balotaje interno, ¿no? Como una suerte de primarias en primera vuelta, que no serían unas primarias, pero bueno, eso es otro tema. Sí, sí, pero también eso se pensaba en el peronismo en el 2015 y mira cómo fue. No les salió muy bien la jugada. Pensaban resolver esa disputa interna en la primera vuelta y luego acumular fuerzas. Y eso, quieras que no, puede tener un desgaste político. Pero Lo bueno, tiene, lo tiene. Hasta luego. habrá que seguirlo. Y la última noticia que tenemos de la región latinoamericana es justamente de Argentina, que básicamente lo que tenemos es, y volvemos a insistir en que lo cojamos todo con pinzas, tenemos varias encuestas. Aquí son varias. Es cierto que marca una cierta tendencia, pero bueno, también es cierto, por decir todo, que las encuestas en Argentina le daban a Milei tercera fuerza, segunda fuerza en el mejor de los casos, 20-21%, algunas incluso 15%, pero bueno, son varias. ¿Y cuál es la tendencia que marcan? Que Milei no estaría ganando las elecciones en primera vuelta, pero no estaría tan lejos, ojo con esto, y lo explico muy rápido, en el sistema electoral argentino, para tú ganar en primera vuelta y ser presidente sin necesidad de un balotaje, necesitas o superar el 45% de los votos en primera vuelta, o superar el 40%, pero con una ventaja de 10 puntos o más sobre el segundo clasificado. Bien. Las encuestas lo que le están dando a Milei es entre un 31, 32, 33 y un 37, 38, 39. Es decir, se estaría acercando a ese 40% según algunas encuestas y no solo no estaría bajando después de ser primera fuerza en las PASO, sino que estaría acumulando capital político seguramente proveniente de la derecha conservadora argentina, porque la otra cuestión que marcan las encuestas es que si bien el peronismo, Unión por la Patria, Sergio Massa, no está teniendo una subida fulgurante, desde luego no está bajando. Y esos votos de Milei vienen o vendrían o de la desmovilización o de Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta. Habrá que ver, como digo, el escenario principal es que Milei, según estas encuestas, estaría entre un 32 y un 39. Y según estas encuestas, Patricia Bullrich tendría muy difícil avanzar a un balotage. De hecho, alguna encuesta le da incluso un 20 pelao, 20, 21, 22%. O sea, las encuestas le dan un tope de 26%. Es decir, no estaría, según estas encuestas, que además son 5 encuestas distintas, no estaría acumulando voto, ni movilizando, ni reteniendo el capital político de Larreta, ni evidentemente consiguiendo votos de Milei, lo cual en un escenario de polarización tiene todo el sentido del mundo. Y el peronismo, Unión por la Patria, estaría entre un 27% y un 33%. ¿Existe una posibilidad, como digo, de una victoria en primera vuelta de Milei? Bueno, yo creo que no es el escenario más probable, pero no es descartable. Es decir, ya solo con que Milei llega a un 40 y Massa se quede en un 29, que es un escenario posible, o un 43-32, sería una victoria en primera vuelta. El escenario, eso sí, más probable que indican las encuestas es, a día de hoy, como ya vaticinamos aquí hace fácilmente medio año, una segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa. Y ahí todo puede pasar, lo comentaremos en su día. Yo sigo pensando que en una segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei el peronismo tiene opciones de ganar, pero eso ya es un debate que tendremos después de las elecciones, que si no me equivoco son el 22 de octubre. O sea que queda mucho. Habrá que ver cómo le sienta la campaña también a los candidatos. A Milei habrá que ver en un par de semanas qué dicen las encuestas, porque claro, estas encuestas son recopiladas en la resaca electoral de la victoria de Milei. Pero los últimos días de campaña de Milei no están siendo buenos porque la oposición a Milei, o el oficialismo, lo que está consiguiendo es poner el foco de la figura de Milei en torno a su candidata a vicepresidenta, que al parecer tendría vínculos con figuras de peso de la dictadura militar en Argentina del 76 al 83, la famosa dictadura de Videla. Y eso, bueno, no estaría cayendo bien, por lo que sea, en ciertos sectores del electorado de la derecha más conservadora. Esto es lo que tenemos de América Latina. No sé, Alejandro, si quieres comentar algo. Se nos van a juntar unas cuantas elecciones interesantes en el mes de octubre, la verdad.
pero No, bastantes. no voy a entrar en más detalle porque nos queda todavía 5 Sí, regiones. es verdad, es verdad. Tenía ganas de hablar, se me ha notado. No te preocupes, mañana tienes el directo para ti entero. Es verdad, mañana acordaos a las 10 directo centrado en América Latina. Ahí podremos resolver mejor todas estas preguntas, todas estas cuestiones que nos comentáis. Por cierto, para los que nos comentáis el tema de los anuncios en Twitch, deciros que, a ver, es una cosa que no manejamos nosotros. Es decir, los anuncios del canal de Twitch los pone la propia plataforma de manera más o menos automática. Entonces tenemos un escaso control en ellos. Pero bueno, recordaros que si os suscribís al canal de Twitch no os saltan los anuncios. Solo como un pequeño recordatorio. ¿Dónde volamos ahora, Alejandro? Vamos a África como no puede ser de otra manera. Venga, vamos a África. Aunque si saltó el anuncio diciendo lo de que si se suscriben no ven los anuncios, no se habrán enterado de cómo evitar los anuncios. Así que lo repetimos, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, voy a Gracias, por cierto, comentar. a Ander, que se acaba de suscribir. Ander Matas, no Ander, nuestro Ander. Muchas gracias, que vamos muy bien hoy, por eso nos quedamos aquí un buen rato. Bueno, pues tenemos noticias del Sáhara Occidental, que siempre es un territorio por el cual se nos pregunta y, bueno, pues no suele haber grandes novedades porque aunque está declarado el estado de guerra por parte del Frente Polisario, las dinámicas que se mueven en el territorio, bueno, pues tienen la capacidad que tienen a nivel militar, no son demasiado potentes, ¿no? No son de unas dimensiones como para poder con un país que además está no necesita mover dinámicas de guerra porque ya ocupa efectivamente el territorio y lo que no ocupa, que queda al otro lado de ese muro en el desierto, no es tan estratégico, de modo que siempre nos centramos mucho en la diplomacia, en el referéndum, pero al final una política de hechos consumados, que es lo más fácil, deja a Marruecos con el campo allanado, ¿no? Simplemente necesita que las cosas no cambien. Eso es lo más sencillo para ellos, encima teniendo la superioridad. Por eso las tensiones se mueven con Argelia. Hace poco hemos visto ese incidente en la costa entre Marruecos y Argelia, donde se han atacado a varias personas que habían entrado ilegalmente y estos días, que ha trascendido recientemente, pero la noticia concretamente es del viernes, el Frente Polisario anunció que habían sido asesinados o bueno, que habían muerto uno de sus líderes, así como otras 4 personas, es decir, 5 miembros del Frente Polisario, 5 saharauis en la zona de Mabbas, cerca de Tinduf, en el este de Marruecos, porque se habrían acercado a lo que es la zona libre dentro del Sáhara Occidental, al otro lado del muro, separando la frontera marroquí-argelina desde el Tinduf. Y según también medios franceses, habría dado un ataque desde Marruecos con drones. Hay especulación con que se había dado este acercamiento precisamente para mostrar dinámicas de movimiento de guerra a personal occidental que pudiera haber en aquella zona, pero la cuestión es que, bueno, pues Marruecos tiene esa superioridad aérea sobre todo, y ahí tienes pues los 5 fallecidos que ha habido en el Frente Polisario. Por no extenderme demasiado, porque son muchos los territorios que tenemos también en frente, yendo a Gabón, que lo hemos comentado un poco durante el directo en el que hemos hablado de Níger, la noticia del día es la formalización del líder golpista, el general Brice Oligui Nguema, ya sabéis, esta figura asentada en el poder por la junta militar golpista y que es el primo del expresidente Ali Bongo, ya ha prestado juramento como presidente oficial de la transición en Gabón. Así que eso es ya una formalización, y como respuesta también hemos visto desde la Organización Regional de los Países del África Central, la CEEAC, que también hemos mencionado durante el streaming de Níger para explicar un poco las diferencias entre la CEDEAO y la CEEAC, mucho menos unificada, pues se ha suspendido la membresía de Gabón, lo cual es importante porque Gabón pretendía ser casi el líder político en cuanto a su gran cercanía con Francia, que parece que la va a mantener. Ya os avisamos de que
Si os leéis el artículo que hemos publicado hoy en Descifrando la Guerra sobre el golpe de Palacio, la intriga que hay en la familia Bongo y lo que es el tercerismo, Gabón parece ser que ya ni siquiera hacia Estados Unidos en lugar de hacia Rusia, no, es que va a mantener todos los vínculos con Francia. Y este líder es de la misma familia. El líder opositor que denunció fraude electoral también ha criticado al que ha derrocado al que era su antiguo rival en las elecciones, porque dicen que esto es cambiar las caras, pero que sigue siendo la misma familia, y que Gabón en su momento, con respecto a Níger, intentó liderar la respuesta de África Central en la Unión Africana. Acordaos de esa gran cumbre en la que intentaron llegar a un comunicado conjunto frente a el golpe de Níger, y lo que se encontraron fue con que África Central estaba dividida, ¿no? Los del norte y los del sur querían condenar la posible intervención o al menos no apoyarla, y los países de la CEDEAO y alguno de África Oriental querían apoyarla. Bueno, pues en el centro había división y Gabón justo intentó decir como que los países de África Central estaban a favor de la intervención militar en Níger, y bueno, pues la CEEAC irónicamente ha acabado suspendiendo a Gabón de membresía, lo cual es la primera suspensión. En la CEDEAO pues ya les pilla veteranos. Y si nos vamos hacia el Cuerno, tenemos dos noticias así muy breves. Por un lado, la visita de Abdel Fattah al-Burhan, el líder sudanés del Consejo Presidencial en plena guerra interna dentro de Jartum y las tres grandes ciudades del núcleo poblacional con respecto a las RSF, las Fuerzas de Apoyo Rápido, recordad, pues ha realizado una visita este lunes a la ciudad de Yuba, que es la capital de Sudán del Sur. ¿Por qué es importante? Bueno, la relación entre Sudán y Sudán del Sur desde la independencia es crucial. No solo porque está afectando también a la economía de Sudán del Sur este conflicto en Sudán. Hay una parte del petróleo que se extrae de Sudán del Sur que se traslada hacia Port Sudán, el puerto de Sudán, que se queda en Sudán y que está teniendo problemas el tránsito desde Sudán del Sur. Las relaciones de Sudán y Sudán del Sur son, como digo, cruciales, porque Sudán del Sur media en los conflictos internos de Sudán y Sudán media en los conflictos internos de Sudán del Sur. En ambos países hay unos conflictos enormes. Ahora mismo nos centramos más en Sudán, pero Sudán del Sur también lo ha requerido durante mucho tiempo y probablemente lo siga requiriendo más adelante. Es importante porque es la segunda visita que hace al-Burhan al extranjero desde el estallido de la guerra. Otro de los temas con los que se ha hablado mucho es con Egipto, que se ha propuesto algún tipo de cooperación militar más fuerte, incluso la intervención de Egipto en la guerra, pero es algo que Egipto no quiere meterse en estas cosas, pero bueno, desde luego apoya al-Burhan. Es importante. ¿Y qué más tenemos por aquí? Vale, el otro punto del cuerno, ya que os he hecho gracia la expresión, el cuerno de África es toda esta región de lo que llamamos la IGAD, es la organización regional del África Oriental en la zona del cuerno. Es Somalia, porque Somalia, bueno, ahí hay noticias diarias de Somalia. Eso sería hacer una subsección dentro de esta sección. Y por lo tanto no es viable a veces. Porque son pequeños actos del gobierno y distintas fuerzas locales luchando contra Al-Shabaab. Y parece que desde este último año, que se ha incrementado la participación de Estados Unidos, se ha incrementado la coordinación con el gobierno de Hassan Sheikh Mohammed, se ha incrementado la aceptación del gobierno de las fuerzas de apoyo extranjero, pues se está mejorando parcialmente la situación en la lucha contra el grupo yihadista Al-Shabaab vinculado a Al-Qaeda. Pero a cambio están teniendo otros problemas. Se ha roto un poco esa alianza, que era un poco curiosa, pero al final funcionó frente a Farmajo, el expresidente, entre las regiones periféricas, Puntlandia y Jubalandia, con el gobierno federal somalí. Se ha roto, Puntlandia ya no reconoce al gobierno federal, es una ruptura importante. Ha vuelto la guerra a Somalilandia, ha vuelto la guerra entre Puntlandia y Somalilandia, y tenemos la última noticia, que es la muerte de 43 combatientes de Al-Shabaab, al menos 43, en un ataque del ejército somalí contra algunos de sus puntos clave en la región de Galgaduud, que si no me equivoco está en la región de Galmudug.
Ya son muchos nombres y creo que es así. Según ha declarado el gobierno somalí el domingo, lo dijo, ¿no? Se han atacado varias zonas y es importante, la verdad, porque es un número alto de combatientes eliminados en en un mismo ataque. Bueno, pues esto es lo que tenemos de África por ahora. Perfecto. Vamos a... También intento también para turnarnos un poco, porque si vamos a... podemos ir al Asia-Pacífico, hacemos el salto. Así Un poco el es. mismo orden que llevamos ayer, en realidad. Venga, vamos entonces. Voy a abrirlo así muy ancho. Veamos. Ok. Vale, tenemos varias noticias. Había una de Corea, por cierto, que la tenemos en Europa, así que la reservo para entonces, porque tiene más que ver con Europa en realidad. Pero bueno, veamos. Voy abriendo. Primera noticia que tenemos es el dato que ha publicado China Daily de que la participación del renminbi, del yuan chino, de la moneda nacional del Estado chino, superó el 3% por primera vez en julio en los pagos globales. Ya sabéis que el Estado chino, esto se ha comentado alguna vez, tenemos hace poco un directo, un monográfico sobre, bueno, es sobre la presencia de China en África, pero se comentó esta cuestión de la moneda, aunque estaría bien quizá hacer un directo específico sobre la pugna monetaria que hay en el globo. Sería muy técnico, yo creo. No sé si quizá habría que traer algún invitado, pero yo creo que sería un debate interesante. Ya sabéis que hemos comentado aquí varias veces, así un poco por alto, que China está intentando dar algunos pasos en competir con el dólar como moneda de referencia internacional, que está lejos de lograrlo, evidentemente, pero es evidente que está haciendo esfuerzos en ese sentido. Recientemente, por ejemplo, está el hito de que China logró que se aceptase que el FMI, donde China evidentemente participa, aceptase un pago de deuda externa, en este caso de Argentina, en yuanes, es decir, que Argentina le pagase al FMI en yuanes. También salieron las noticias, pasa que esto es un poco recurrente, es un poco el día de la marmota, ¿no? Pero se reiteró ese supuesto esfuerzo de los BRICS de desdolarizar su comercio mutuo y empezar a usar algunas, si no crear una moneda propia, profundizar en el uso de las monedas propias, entre ellas evidentemente el yuan sería la que más posibilidades tiene de establecerse en un momento dado como una moneda de referencia en el comercio entre los países de los BRICS, pero desde luego, esto siempre lo decimos, el yuan chino está lejos, cualquier moneda está lejos a día de hoy de competirle al dólar, que no solo es la moneda de referencia internacional, sino que además es evidentemente un importante instrumento de presión política internacional, es un importante instrumento de presión económica y de momento lo va a seguir siendo, aunque bueno, este dato tiene su cierta relevancia porque indica que, aunque esté lejos de competirle con el dólar, de momento China efectivamente está consiguiendo expandir un poco el peso del yuan en términos internacionales. Hasta ahí esa es la noticia. No sé si conviene profundizar mucho más. No, todavía al dólar le queda bastante. Yo sé que gusta mucho hablar este tema, pero las cosas van por otros derroteros por ahora. Se está avanzando muchísimo desde hace, comparado con lo que ocurría hace 2 décadas. Una barbaridad. Sobre todo en la ruptura de tabúes, el uso de monedas locales, pero el yuan está muy lejos y cualquier moneda. Pero porque tampoco pretenden montar un mundo unipolar de nuevo, es decir, pretenden otra cosa. Así que tampoco es el objetivo. Vale. Vamos ahora con Vanuatu. Bueno, quizás mucho salto geográfico. Pero bueno, vamos con Vanuatu. No sé si habría mucho que comentar aquí. Yo ya sabéis que estas cosas las reconozco. La verdad que la actualidad de Vanuatu no la he seguido en profundidad. Aunque no sé si Alejandro podría, que es bastante más polifacético que yo en ese sentido. Pero básicamente lo que sabemos es que el primer ministro Ismael Kalsakau ha sido destituido y que se confirma efectivamente la sentencia del Tribunal de Apelaciones. A ver, Sí. sí, porque a mí me encanta esta región. En este caso estamos en la Melanesia. Normalmente la movida se centra mucho en la Polinesia y... No, bueno, también en la Melanesia hay muchas cosas. Vanuatu es uno de los que está más al sur, justo debajo de, creo que eran las Nuevas Hébridas, al sur de las Islas Salomón.
y al norte de Nueva Caledonia, para que nos orientemos un poco, ¿vale? Sí, estoy intentando hacer Entonces, un plan un poco más general para que se tenga como referencia Australia. Ay, yo creo que ahí más o menos se va a entender dónde estamos. es más sencillo quizás si nos fijamos en Papúa Nueva Guinea, que es vemos la isla de Nueva Guinea, la tenemos también localizada. Pues a mí no me está actualizando todavía el mapa, pero me imagino que vosotros lo estáis viendo ya. Justo al este es donde empezamos a ver esas islas que van hacia el sur, una especie de arco, como puede ser el que conforman primero las Islas Salomón y después viene Vanuatu, para que sepamos exactamente dónde está. Vale, no es que sea un país que hayamos seguido mucho, es verdad, pero sí que tenemos una noticia que además creo que es de acceso público, es gratuita, por lo tanto, en la página web. Lo digo porque está bien también que haya contenido gratuito, incluso hablando de estas cosas que son esas rarezas, pero luego, pues si os gusta el contenido, es tan fácil como si queréis noticias así diariamente, pues las tenemos y podéis suscribiros. ¿Por qué es importante? Porque hay una carrera increíble ahora mismo entre Australia, Estados Unidos y China por hacerse con la influencia en esta región. Hubo una crisis política hace un par de años en Samoa y China empezó a tomar nota de lo que estaba pasando. Al final, apoyar al bando correcto te da muchísimas garantías. Y cuando lo consiguió en las Islas Salomón se firmó un acuerdo que no es que sea rupturista, pero es el primer gran acuerdo que firma China y por eso todos los demás están obsesionados con que haya estabilidad en estos países. Cuando en Fiji se ha dado en las primeras elecciones, se ha vuelto a conseguir desde Australia y Estados Unidos ganar un poco de peso, firmar acuerdos con Papúa Nueva Guinea, con Fiji se ha intentado y con Vanuatu se ha intentado firmar otro. Pero ¿qué pasa? Que el primer ministro ha ido frenando esto, porque el primer ministro no quiere entrar en una carrera entre los occidentales y los chinos. ¿Qué ocurre? Que finalmente ha habido esta destitución del primer ministro, se ha situado a uno de los que estaba anteriormente en torno a la coalición del gobierno, que se ha reestructurado, y es importante la noticia de hoy, que en realidad es de hace unos días, pero se ha confirmado justo ayer, si no me equivoco, y esta mañana hemos recibido una confirmación definitiva, de que, como ha explicado Edu, había una disputa entre dos entornos judiciales entre el juez que tenía que decidir si estos dos entornos políticos era legal la moción de censura o no era legal. Y finalmente se les ha dado la razón y se ha destituido al primer ministro y van a por otro, que la noticia ahora es donde hay que estar atentos. No se trata solo de si han destituido o no han destituido a una persona, que a lo mejor en el chat nos da igual. Lo importante es si este gobierno va a acabar firmando o no un acuerdo de seguridad con Estados Unidos o con Australia. Y eso es algo que puede ocurrir. Bueno, pues ya está. Eso es lo que os dejo, pero si os interesa, está todo muy bien explicado por nuestro compañero Alex, que alguna vez ha venido a hablar de México, en esta noticia. Tenéis, por cierto, el enlace a ese artículo, lo hemos pasado ahora por el chat, así que si alguien quiere profundizar en el tema de Vanuatu, tanto ahora como después cuando terminemos el directo, pues tenéis ahí el enlace. Es de hace unos poquitos días y podéis profundizar un poco en el tema. Nos preguntan que de dónde sacamos información de países como Vanuatu. Bueno, yo creo que lo más inteligente, en caso de quienes somos analistas o periodistas, es mantener esas fuentes en secreto. Nada, no tiene mucho misterio, pero sí que es cierto que tratamos un poco de cubrir en la medida de lo posible todo el globo y para eso pues tenemos tanto algunos miembros del equipo que nos especializamos en algunos temas como máquinas como Alejandro, que yo cada día me sorprendo porque no sé, me da miedo preguntarle de cualquier cosa, va a saber explicarlo, es espectacular. Bueno, tampoco de todo el globo, pero es verdad que hay que intentar estar al día un poco de todo, porque luego todo tiene relación, ¿no? Y también es verdad que mis compañeros son politólogos profesionales y están especializados en un área que entonces saben profundizar aún más y tienen un interés muy concreto. Yo no, yo al final soy una persona que se dedica un poco a todo. Y además de Vanuatu nos habíais preguntado varias veces en otros directos como si luego realmente quisierais que profundizáramos mucho, como un monográfico no vamos a poder hacer, pero sí que podemos hacer un análisis regional, eso sí. Y además ahora ha tenido novedades. Pues además ¿Ves? Por ejemplo, decís ahora Nauru, bueno, pues es que Nauru no tiene novedades. Así que no podemos hacer ahora no es la relevancia. Podemos hablar cuando toca. No, Nauru con sus 11.000 habitantes me parece que no debería darnos a priori mucha novedad. Pero sí que es cierto que ese directo específico, hablando de toda esta región, que es fascinante,
Igual habría que pensarlo, ¿eh? Habría que prepararlo. Mm. Un directo que entiendo que tendría bastante de historia. Sí, eso sería bastante sencillo organizarlo. Tenemos 2 o 3 personas en el equipo que conocen bien la política de la región, así que podríamos hacerlo fácilmente. Pues ya sabéis. Y por cierto, bueno, lo recuerdo, ya que os está gustando tanto esta sección, este boletín, os recuerdo que esta parte que hacemos ahora de los directos, que es una segunda parte posterior a esos monográficos que siempre hacíamos, es en realidad una recompensa que os damos por todo el apoyo que nos dais aquí en Twitch. La verdad que respondéis tan bien en suscripciones o en donativos que nos vemos éticamente obligados a devolveros este apoyo expandiendo un poco los directos. Así que ya sabéis que si queréis darnos ese apoyo, pues toda suscripción que nos queréis dar aquí en el canal de Twitch, tanto suscripción de regalo como suscripción de cuantos meses como queráis, como a través de Amazon Prime, que son gratuitas, por cierto, si sois usuarios de Amazon Prime, pues lo agradecemos enormemente. Tenemos, por cierto, la meta, lo recuerdo, que nos faltan solo 6 para esa segunda meta que nos hemos marcado ahora para la parte del boletín de este repaso. Y recordaros también, por cierto, que Twitch ha puesto una serie de descuentos. Espero no pifiarme al explicarlos, pero hasta donde yo sé son 25% de descuento para suscripciones de 1 o 3 meses y 30% de descuento para suscripciones de 6 meses. Así que si nos queréis apoyar, aquí en el canal de Twitch lo podéis hacer con suscripciones. Y al proyecto en general, que evidentemente, por si alguien nos conoce solo por Twitch, esto es un proyecto mucho más amplio, lo podéis hacer con las suscripciones a la página web, que además otorgan muchas ventajas y es el pilar de nuestro proyecto. Pues lo podéis hacer. En el QR podéis acceder directamente al apartado de suscripciones, en el QR que veis ahí ahora mismo a la derecha de Japón, y si accedéis a ese QR, pues os lleva directos a esa página de suscripciones donde se os explica todo. Cuáles son las ventajas, cuál es el contenido exclusivo, y ahí pues nos dais todo el apoyo que queráis darnos. Nosotros en cualquier caso seguiremos ofreciendo el contenido, alguno de forma gratuita y otro de forma exclusiva. Así que vamos con la última noticia de el Asia-Pacífico, que en este caso sí me compete bastante a mi campo, que es la península coreana, que tiene, pues te iba a decir, de hecho, Alejandro, porque como son dos noticias, una en realidad tiene mucho que ver con Europa, quizá leo primero la que es más propia de la región Asia-Pacífico o que afecta de forma más directa a la región Asia-Pacífico, y luego leo la que conecta a Corea con Europa y entramos ya al continente europeo. No sé qué te parece. Adelante. Venga, no sé si me has entendido, da igual, yo lo hago igualmente. Que me he hecho un poco un lío. A ver, básicamente en la península coreana tenemos, por cierto, gracias a Spanish Revolution por esa raid. Que además estaba hoy Edu Garzón, así que gracias por mandarnos 90 personas. Estamos haciendo un pequeño repaso de la región, bueno, de todas las noticias que hay a lo largo del globo, ya por ir terminando nuestro directo hoy sobre Níger. Así que muchísimas gracias por venir, y a los que os queráis quedar, pues vamos a ir cerrando Asia-Pacífico, porque son unas cuantas las regiones que todavía nos quedan, así que venís en buen momento para enteraros de lo que ha pasado hoy en el mundo. Pues Edu. además aprovecho para decir, si estaba Edu Garzón, que tiene un vídeo muy bueno que me he estado viendo esta mañana, para los que estéis interesados en la política y en las elecciones en Argentina, hablando únicamente del fenómeno de la inflación en Argentina, dando una perspectiva muy interesante, que se sale un poco de la perspectiva más generalizada ahora mismo en Argentina, y es muy interesante, así que os lo recomiendo también. Y vamos entonces con esta última noticia de la región Asia-Pacífico, que nos lleva directamente a la península coreana, y es que Corea del Sur, si no me equivoco es el aparato de inteligencia del Estado surcoreano, ha declarado que Shoigu, el ministro de Defensa ruso, le propuso a Kim Jong-un, ya sabéis, el máximo dirigente en Corea del Norte, que llevasen a cabo ejercicios de entrenamiento conjuntos entre Rusia, China y Corea del Norte. Ojo, hago dos matices. El primero, en general, la información que proviene de un país en guerra con otro sobre el otro país no suele ser muy fiable. Lo digo porque buena parte de la información que consumimos o que se consume generalmente en nuestros países sobre la península coreana proviene de fuentes estatales o privadas surcoreanas, y a menudo la capacidad de contraste que tienen es muy baja, entre otras cosas porque, para bien o para mal, es cierto que el Estado norcoreano tiene un importante grado de opacidad en la información.
Entonces hay que coger con muchas pinzas toda noticia que provenga de Corea del Sur sobre Corea del Norte, como toda noticia de Corea del Norte que tenga que ver con Corea del Sur. No obstante, si esto fuese cierto, si efectivamente hubiese algún tipo de negociaciones o de conversaciones entre China, Rusia y Corea del Norte para llevar a cabo ejercicios militares conjuntos, sería primero extraño, porque a mí me sorprendería mucho, no tanto por Rusia, sino más bien por China, que quisiera involucrarse de forma directa en el conflicto intercoreano, porque ni siquiera en términos diplomáticos interviene en forma directa, que sería lo más fácil. Es decir, bueno, yo me posiciono con Corea del Norte. Si ni siquiera hace eso, mantiene una posición bastante intermedia, apoya de hecho las sanciones económicas contra Corea del Norte en muchas ocasiones, sería raro que ahora de repente decida involucrarse militarmente en el conflicto, cuando además no ha habido una escalada más allá de la que tuvimos hace casi ya un año. En cualquier caso, si llegase a ser cierto, pues bueno, hay que tener en cuenta que el otro bando, lo que sería Estados Unidos con Corea del Sur y lateralmente Japón, llevan año y medio realizando ejercicios militares conjuntos, que de hecho son los que sientan esta dinámica de ejercicio conjunto de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, respuesta vía misil y vía diplomática de Corea del Norte, respuesta diplomática de Estados Unidos y Corea del Sur y vuelta a empezar, ejercicio militar conjunto. Yo no creo que sea cierto, primero por la fuente y segundo por la posición que lleva China. Si lo fuera, evidentemente, modificaría de forma importante el esquema y la situación en general en la península coreana, porque sería, claro, o sea, yo lo dudo mucho, no le doy mucha credibilidad, pero bueno, ahí habría que seguirlo porque es cierto que la tensión en la península existe. Y luego, no sé si querías comentar algo o leo la siguiente. Bueno, las dos cosas. La siguiente tiene que ver. Sí. Por eso, bueno, no sé si quieres... A ver, en realidad la siguiente era también que se vuelve a plantear, lo plantea en este caso el New York Times, que Kim Jong-un y Vladimir Putin estarían prestos a llevar a cabo una reunión para discutir el tema de la venta de armas, de que Corea del Norte le suministre armas a Rusia. Este es un rumor que ha salido bastante a menudo de que supuestamente Corea del Norte estaría suministrando armas al ejército ruso. Hay que decir que Corea del Norte sistemáticamente lo ha estado negando. Y ahora yo ya, casi por un interés propio, porque me interesa saberlo, y porque sé que Alejandro, evidentemente, uno de los temas que más está siguiendo, por supuesto, es la guerra en Ucrania. No sé si ha habido, por ejemplo, que se hayan descubierto armas norcoreanas o armas que compra Corea del Norte y podría estar ejerciendo como intermediador y que se estén usando en el ejército ruso. A ver, por eso quería yo intervenir, porque es verdad que casi todo lo que se comenta en Occidente de Corea del Norte es propaganda, y además muy burda, porque es como ves cualquier medio español y es una referencia a un medio británico que se basa en fuentes surcoreanas. Es que siempre suele ser el mismo patrón. Pero en torno a la relación con Rusia, a mí me parece lo más plausible que he visto en mucho tiempo. Es decir, que luego nos creamos tonterías como lo de las prohibiciones arbitrarias que dicen que Corea del Norte impone a ciertas cuestiones de vestimenta o de, yo qué sé, de las mascotas. La realidad es que lo de la cuestión militar es una cosa que yo me creo. ¿Por qué? Porque también Irán ha llegado a negar constantemente el suministro de armamento a Rusia y lo estamos viendo. Es decir, hay una evidencia que es un vídeo diario prácticamente en el que se ve el material iraní suministrado a Rusia. No tenemos esa evidencia de Corea del Norte. Pero sí que se ha hablado muchas veces de que necesitan armamento por todas partes, Corea del Norte necesita apoyos, necesita una normalización internacional, Rusia ha encontrado una posibilidad muy importante porque el complejo industrial de Corea del Norte puede ser muy potente si se llega a algún acuerdo. Entonces, si se va a dar un encuentro en Moscú, que eso me lo puedo llegar a creer, pero hasta que no ocurra, pues no lo sabemos, evidentemente yo aquí no puedo ver el futuro, es viable que se llegue a concertar algún intercambio de componentes importante. ¿Por qué? Porque la información de la que tú estás hablando señala armamento, no sé si eran misiles de artillería, proyectiles de artillería y misiles antitanque, me parece que era lo que le interesaban de Corea del Norte, frente a que Corea del Norte recibiría componentes clave para su
industria balística primero de satélites y de submarinos nucleares. Es decir, se puede dar un quid pro quo muy fuerte. Entonces yo eso lo veo viable. No me parece una locura, pero hasta que no ocurra, pues lo dejamos como lo que es un rumor. Vale, Y no perfecto. sé si quieres que pasemos a Europa o hay muchas cositas más, porque se nos está echando el tiempo encima, pero tenemos Vamos a pasar a Europa, noticias. sí, que si no, ya estamos cerca, bueno, ya hemos superado las 2 horas, así que Sí, hoy vamos a tener que estar aún más, pero aquí estamos encantados. venga, vamos a ello. ¿Por dónde empezamos? Bueno, Europa es poquita cosa, voy a intentar darme un poco de prisa porque la única noticia política del día ha sido Italia, que hemos visto cómo Matteo Renzi, el ex primer ministro, ha anunciado que su partido, bueno, con Italia Viva, va a concurrir a las elecciones europeas mediante la lista El Centro, que es importante, sobre todo teniendo en cuenta de dónde viene, es como una confirmación de la derechización de los sectores del Partido Democrático después de la salida de Enrico Letta y Paolo Gentiloni, de esos liderazgos que ha habido en el Partido Democrático y por supuesto la escisión que creó Matteo Renzi enfrentándose a las élites del Partido Democrático después de la elección de Eli Schlein, que es un perfil más izquierdista en el Partido Democrático, pues se va a presentar formalmente como un partido de centro, intentando salvar de las llamas a Italia Viva, que es un partido que bueno, estaba bastante complicado que pudiera sobrevivir a esa refundación de las izquierdas. Vale, y la otra gran noticia del día en esta zona ha sido el encuentro entre Erdogan y Putin en Sochi, que llegó pues con muchas expectativas por parte turca, anunciando incluso antes de que se diera el encuentro que iban a salir de allí con un acuerdo, con un anuncio importante referente al grano, pero bueno, pues como muchos pensábamos, Rusia ha señalado de manera cristalina su posición con respecto al acuerdo del grano. ¿Se han dado pasos para llegar a algún tipo de mediación, para llegar a algún tipo de eh, acercamiento? Porque Turquía se había puesto bastante beligerante con Rusia, acercándose a la OTAN. Ya sabemos que está en la OTAN, ¿no? Pero cada 2 por 3 hace gestos a favor de unos y de otros. Que si la aprobación de la entrada de Suecia, que no termina de llegar, que si otro tipo de apuestas, o por ejemplo, ampliar enormemente su implicación en la industria armamentística ucraniana, que es algo que ocurre a menudo. Los Bayraktars están empleando los drones turcos para atacar a Rusia desde Ucrania. Bueno, pues ha salido el encuentro y efectivamente no hay tal acuerdo, pero Rusia ha dejado muy claro que ellos están dispuestos a revivir el acuerdo del grano, para lo cual contarían con el apoyo de Turquía y de Qatar a nivel económico para facilitar esa distribución del grano entre los países que lo necesitaran, porque es lo que intenta promocionar Putin, ¿no? Como de poder blando en estos países, cuando los occidentales levanten las sanciones, que es lo que yo señalaba. Digo, está muy claro lo que quiere Putin es que le levanten las sanciones de los bancos que tienen sobre todo los vínculos con el contrato de la economía en el sector de la agricultura. Es evidente. Yo veo que no se lo dan, que ha habido varias prórrogas del acuerdo que contemplaban levantamiento parcial de esas sanciones, nunca se hizo y por lo tanto el acuerdo se rompió. Y bueno, pues la reunión es importante, la que han tenido Erdogan y Putin. ¿Qué más tenemos? Aparte de esto, Egipto, por ejemplo, se ha posicionado ya diciendo que van a ampliar, visto cómo está la situación con el grano y con Rusia, y que no se va a renovar tal acuerdo con Ucrania, un acuerdo de compra de 500.000 de toneladas cúbicas, me parece, de grano ruso, lo cual ya es un acuerdo importante a nivel bilateral, poco después de esa cumbre de los BRICS. Y más allá de la cuestión del grano, las novedades están en torno a la propia guerra de Ucrania, que no ha dado muchas noticias desde el frente, pero sí que hemos visto, por ejemplo, una visita de Volodymyr Zelensky al frente de la región de Donetsk, con lo cual muy relevante también. Por supuesto, los ataques de unos a otros y de otros a unos continúan y no los voy a comentar porque no es noticia. Es una cosa que ocurre, pero que no es novedoso. Y con esto tenemos Europa. No sé si queda alguna cosita que quieras comentar tú, Edu, o alguna pregunta en el chat.
Eso es lo que estaba mirando, pero no, bueno, estaban valorando, apreciando la capacidad de Erdogan, que ya se había comentado que alguna vez de estar en todos lados, que esto me parece que además fue un comentario que ya hizo Andrea Ujú. en un directo hace unas cuantas semanas, pero no, poco más en realidad. A ver, estoy revisando. No sé si nos queda tanto Nos rato ya de queda directo. zona de Asia Asia, Central, sí. Asia Central y Oriente Medio nos queda. Venga, vamos entonces. Muevo un poco y ya estaríamos. Vale, a ver, que me ubico un poco. ¿Dónde estaríamos? Por cierto, antes de nada, mientras nos ubicamos un poco, estamos viendo también cuándo empezamos a hacer el seguimiento de las elecciones estadounidenses. Lo digo porque ayer en el directo hubo un par de comentarios preguntándonos al respecto. Bueno, estamos considerando, vamos a ver cuándo empezamos a seguirlas. Evidentemente son unas elecciones muy importantes, pero por ahora deciros que la situación está en que entiendo que se están predefiniendo un poco las primarias y habrá que ver, quizá uno de los elementos más importantes es cómo se resuelve la situación legal de Donald Trump. Porque ese quizás es el elemento más importante a día de hoy de la campaña, porque es cierto que las múltiples encuestas lo que dicen es que Trump tiene un apoyo por encima del 50% entre los republicanos. Pero bueno, comentar eso, que estamos viendo a ver cuándo empezamos a preparar algún monográfico, cuándo empezamos a ver eso. Y deciros también que todavía no, pero muy pronto vamos a daros una sorpresa con respecto al canal de Twitch, una cosita que estamos preparando. Y muy pronto la vamos a comunicar. No sé si será esta semana, veremos en función de cómo vayamos con la organización, pero seguramente muy pronto podamos daros esa noticia con respecto al canal de Twitch, que yo creo que os hará bastante ilusión. Así que entramos Vale. ya en las noticias. Sí, no quiero entrar en el tema de Trump y Biden porque es que las primarias todavía no dan mucho de sí. Al final Biden va a repetir y Trump se presentará si le dejan. Ujú. No hay más. Si le dejan, si no le dejan, pues se presenta. Habrá algo más de interés, pero si no, pues es que no hay mucho más debate. Sí. Así que vamos con Oriente Medio y Asia Central. Voy a intentar hacerlo también rápido, porque si no, no terminamos nunca. Sí. Venga. Concretamente, de Asia Central tenemos una pequeña noticia, mientras en Pakistán se sigue deteniendo algunos perfiles importantes del partido, el Tariq, uy, que me confundo, el Pakistan Tariq-e-Insaf, el PTI, que es el partido del ex primer ministro Imran Khan. En la India justo hemos tenido una polémica interesante porque ha tenido que incluso intervenir la Corte Suprema para pedirle a un miembro del Parlamento, Akbar Lone, que es un miembro de la Lok Sabha, ¿sabéis? Del Parlamento indio, que haga una afirmación y de que él reconoce que la región de Cachemira, y lo que llaman Jammu y Cachemira como esa región noroccidental, es parte de la India porque parece que ha habido una polémica con que ha utilizado nomenclatura de región pakistaní. Y bueno, pues ya sabéis cómo es esta cuestión en la India, que se va bastante de madre. Con respecto a Oriente Medio, tenemos novedades en varios puntos. El más importante es Siria, lo recuerdo. Vamos a hacer el monográfico ya, en apenas 2-3 días, el jueves. El jueves Jueves lo a tendremos las 12 del mediodía. a las 12 hora centroeuropea, o española. Bueno, pues lo que nos encontramos es que ha habido novedades. Parece que los kurdos de las SDF en la zona oriental, ya sabéis, el Kurdistán, el Kurdistán sirio está distribuido a lo largo de la zona norte y noreste de Siria. Bueno, pues en la zona este, Deir ez-Zor, uno de los feudos importantes de antigua presencia del Estado Islámico y actualmente con presencia estadounidense, los kurdos habían estado en varias batallas con grupos suníes y árabes, que no son partidarios de Siria y de Irán. Lo digo porque es un bulo que se está propagando, ¿no? Como para apoyar a los kurdos que van de la mano, en este caso, no directamente, pero han recibido apoyo diplomático de Estados Unidos, que el rival es pro-sirio y pro-iraní. Y no lo es. Estamos hablando de un proxy turco.
No directamente tampoco, porque no es un control como el del territorio ocupado del norte, pero es cercano a la oposición siria. Bueno, pues los kurdos, después de haber perdido gran parte de las localidades en torno al Éufrates y del el río que va hacia el noreste, han recuperado el control de Suheil, una de las localidades importantes al sur de Deir ez-Zor, si no me equivoco, ya es mucho recordar, y se están preparando para lanzar una ofensiva a la localidad de Divan, que es una localidad de la cual han hablado también medios favorables a los kurdos sirios. De hecho, algunos oficiales estadounidenses han visitado la región de Deir ez-Zor para reunir a las partes enfrentadas y rebajar las tensiones, porque como digo, Estados Unidos es uno de los grandes perdedores en el conflicto del Kurdistán sirio. Hay 900 soldados estadounidenses en Siria y la mayoría están en esta zona, en la zona controlada por los kurdos sirios. De modo que no le conviene nada que haya una inestabilidad entre una facción opositora a Al-Assad y unos kurdos que están apoyados en Estados Unidos parcialmente. También se están dando combates en el norte y en el noreste, cerca de Tel Tamur, que está en la región en torno a Hasaka, una de las pocas ciudades importantes que quedarían bajo control kurdo si se perdiera Deir ez-Zor, así como cerca de Manbij, que está al norte de Alepo. Hay intercambios de artillería y es donde os dijimos el otro día que Rusia había bombardeado las posiciones de la oposición siria para evitar que se tomara el control de Manbij. Es un poco lo más relevante de Siria. Y también había comentado antes la cuestión de la India, así que voy a ver qué me queda por aquí. Vale, estos días ha habido algunas críticas a cómo se estaba llevando a cabo el proceso de negociación del acuerdo nuclear iraní. Llevamos meses y meses diciendo que si va a llegar, que si no va a llegar. Bueno, hace unos días escuchamos un rumor de que podría haber algún tipo de avance en el acuerdo y la realidad es que hoy nos encontramos con una noticia que nos dice que desde algunos organismos de control de la ONU estaban lamentando que Irán estaba dejando de cooperar de nuevo sobre las negociaciones para el programa nuclear. Así que de nuevo una noticia que no nos dice nada, que es básicamente que Irán y el acuerdo nuclear seguirán otro día más sin avanzar desde ya al menos 2 años que se ha reactivado fuertemente esta propuesta, porque yo creo que desde que llegó Biden era un interés de cerrar este asunto y la realidad es que parece que vamos hacia un escenario en el cual Israel ya amenazó con atacar Irán si había acuerdo, pero también si no había acuerdo, pues va a poder ganar este pequeño pulso, aunque a Irán tampoco es que le esté molestando que no se dé este acuerdo. Ha pedido algunas cosas por encima de las que se solicitaban antes como garantías internacionales de que se va a mantener ese acuerdo, que es algo que Trump rompió, como recordaréis. Mientras tanto, en Israel, Benjamin Netanyahu y Benny Gantz, antiguos socios de gobierno, iban a alternarse el puesto de primer ministro. Gantz fue subministro de defensa y pasó luego a apoyar a la oposición de los liberales. Ese gobierno Frankenstein, ¿no? Lo que llamamos el gobierno anti-Netanyahu, que consolidó Yesh Atid y Yamina, es decir, los ex primeros ministros Naftali Bennett y Yair Lapid, se apoyaron en Benny Gantz, y ahora que Benny Gantz se ha convertido de alguna manera en una posibilidad dentro de los partidos de derecha no partidarios de Netanyahu de crear una alternativa a Netanyahu en el poder, en pleno conflicto con la corte, en general con la justicia, por la reforma que quería hacer Netanyahu para que no pudiera la justicia estar por encima de las decisiones que se tomaban a nivel político, pues parece que Benny Gantz ha vuelto otra vez a negociar con Netanyahu algunos puntos de lo que algunos califican de golpe de Estado contra la justicia, y que se retrasó en mayo por unas protestas muy fuertes que hubo contra Netanyahu y que ahora, después de unas primeras lecturas en la Knesset, vuelven otra vez a la palestra. Y nada, pues tenemos un par de cositas más. Por ejemplo, hemos visto hoy a George Bush, el expresidente estadounidense, George Bush hijo, obviamente, padre
falleció ya hace unos años, denunciando el trato que se estaba dando al expresidente georgiano Mikhail Saakashvili por parte de las autoridades georgianas y alertando sobre la preocupación que tenía por la influencia rusa creciente en Georgia, lo cual de nuevo hay que señalar. El gobierno de sueño georgiano no es un gobierno prorruso, pero como mantiene una relación cordial con Rusia, que no es la que precisamente defendía Saakashvili, al que reivindica ahora Bush, pues no parece que una confrontación con Rusia esté sobre la mesa. Y esto es calificado de prorruso. Evitar un conflicto directo de Georgia con Rusia y mantener una relación cordial. Recordamos que hace poco aprobó la apertura de vuelos comerciales con Moscú, pues les parece que es lo más prorruso. De hecho, en Georgia desde dentro hay bastante contestación a sueño georgiano, pero sigue siendo el partido hegemónico. Y la última noticia nos lleva en este caso al Mediterráneo. Hay un formato de diálogo entre Grecia, Chipre e Israel con participación de Estados Unidos y parece ser que los líderes de Grecia, Israel y Chipre han querido invitar a India a que se sume a este formato. No es demasiado importante porque ya se ha relajado de alguna manera esa suerte de ententes que se intentaban crear en el Mediterráneo para contrarrestar a Turquía, pero es importante siempre. Es algo que ya intentó. Grecia, en aquel momento de tensiones máximas entre Egipto y Turquía por Libia, se acercó mucho a los países del Mediterráneo, intentó atraerse a Israel, al propio Egipto, a la oposición o a los gobiernos orientales de Libia, a Chipre, que por supuesto lo tenía, a Francia y a la falta de avance con todo esto, Estados Unidos también ha participado. Ojo, y a Emiratos Árabes. ¿Qué ha pasado? Que Turquía, que como sabéis y ya habéis comentado en el chat, lleva una política pues bastante inteligente, eso es mi opinión, pero a nivel analítico podemos decir multivectorial, para ser más correctos. Ha arreglado sus relaciones con Emiratos Árabes, ha arreglado sus relaciones con Israel y ha arreglado sus relaciones con Egipto, las está arreglando con Armenia y por lo tanto Grecia y Chipre se han quedado un poco en un foro en el cual ya ni siquiera Francia tiene una fuerza suficiente. Y se busca a la India porque la relación entre Turquía y Pakistán también es estratégica. Y ahí pues pueden entrar de otra manera otros países de la región como Azerbaiyán y Grecia, pues quedaría más apartada de ello. De todos modos, no estamos en un contexto de confrontación, aunque sea algo permanente entre Grecia y Turquía. Estamos en un contexto de un foro de diálogo. Las prospecciones en el Mediterráneo ahora mismo no causan esas tensiones y la situación en Libia lleva a otros derroteros que ya no llevan a las dinámicas de confrontación. Eso es todo.